Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a iniciar la primera clase que corresponde a estructura de hormigón armado, correspondiente a la carrera de maestro mayor de obra y al curso de sexto segunda. Bueno, vamos a empezar con la definición de lo que sería el hormigón, ¿no es cierto? Que esta es una mezcla homogénea que está compuesta por el que funciona como adhesivo, que sería el cemento y el agua, y mantiene partículas ligadas que están compuestas por los agregados finos y los gruesos, ¿no es cierto? El agua con el cemento constituye lo que se denomina la pasta adhesiva. Si a esa pasta adhesiva yo le agrego arena, se lo denomina mortero, y si aparte a esa pasta adhesiva, aparte del agua, cemento y arena, le agrego piedra partida, agregado grueso, pasa a denominarse hormigón. Elaborar el hormigón lo hacemos con agua, cemento, ahí están todos los agregados y ahí acá podemos ver en el caso de una planta de hormigón, a la izquierda pueden verse las tolvas de cemento, a la derecha pueden verse la tolva en donde descargan todos los áridos, que llega ahí a esa tolva llega la arena y la grava, y en el centro tenemos en donde está el camión. Entonces ahí en la planta de hormigón lo que va cargando por peso, cuánto es la cantidad de agua que necesita, en función, supongamos, se quieren preparar, no sé, 5 metros cúbicos de hormigón, cuánto es el agua que necesito, cuánto es el cemento que necesito, cuánto es la arena que necesito y cuánto es el agregado grueso que necesito por peso. Se va colocando todo en el camión, que bueno, luego está girando para poder mezclarlo. En la fabricación del cemento, principalmente el cemento se obtiene de la cocción de arcilla y caliza aproximadamente a 1350 grados. Y lo que se obtiene es el clinker, que luego debe ser pulverizado. Ahí podemos ver un proceso en donde vemos la maquinaria, que sería la extracción de la materia prima, el transporte, luego va un proceso de trituración de toda la materia prima, el proceso de homogenización, la molienda de las materias primas, y después en el punto 6 es en donde se produce la calcinación de la mezcla de arcilla y caliza. Luego viene el proceso de molienda del cemento, es decir, que el primer producto, lo que habíamos dicho, lo que sale es el clinker. Se produce la molienda del cemento, luego el envasado y luego el transporte para su distribución, que puede ser en bolsa de 50 kilos o puede ser a granel. El hormigón, entonces, como habíamos dicho, está compuesto por el cemento Portland, por los agregados finos, que serían las arenas naturales. Estas son de origen silicio, y principalmente la arena tiene que cumplir algunas características. Se hacen distintos ensayos en laboratorio y el módulo de finura debe estar comprendido generalmente entre 2,6 y 2,9, y estas arenas deben ser limpias de impurezas. Además deben cumplir con ciertos límites que establece la norma IRAN 1627, que tienen que estar comprendidas dentro de dos curvas que la vamos a ver ahí en ese siguiente gráfico. En el eje X vemos los tamices y en el eje Y vemos los pasantes. Bueno, nuestra curva, las arenas tienen que estar comprendidas dentro de las dos curvas azules. Cuando hacemos el ensayo de laboratorio se saca una muestra, se va pasando por los distintos tamices que tienen una numeración en función del diámetro que dejan pasar. Y bueno, si hace ensayo de laboratorio, este ensayo sí lo vamos a hacer nosotros en la escuela cuando bueno, nos habiliten. Las otras componentes que forman el hormigón es el agregado grueso. Este puede ser de origen natural, extraído de alguna cantera, o el artificial, quiere decir que tengo que romper y es por piedra partida. Tienen que estar libres de limo, que serían los materiales finos, y de impurezas orgánicas. El tamaño máximo del agregado para preparar un hormigón está limitado por el espesor de los distintos elementos que constituyen la estructura. El agua de amasado debe ser limpia, libre de ácidos e impureza como limos, arcillas y orgánicos. El agua potable sirve perfecto para la elaboración del hormigón. Ahí, con respecto al tema del agregado, podemos ver la foto. Esto vendría a ser de una cantera
natural, y después vemos la de piedra parda. Después, bueno, con respecto al tema del tamaño máximo, ahí pueden ver una estructura, en el caso de, se puede ver una viga, donde está el encofrado de la viga, y bueno, nuestro hormigón tiene que permitir pasar o ubicarse bien cuando está fluido, bien en lo que es la estructura. Nosotros en el caso de una viga, las separaciones entre el encofrado y la armadura es de 3 centímetros. Quiere decir que nuestra piedra partida o nuestro agregado grueso debe ser menor a los 3 centímetros. Generalmente para un hormigón nosotros utilizamos con un agregado grueso de 3/4 de pulgada, que serían aproximadamente 1,9 centímetros. Después, bueno, que se ha elaborado y se ha colocado el hormigón, empieza el proceso de fraguado, que comienza con un proceso de endurecimiento, en donde el agua empieza a tener contacto con el cemento, se produce el proceso químico de hidratación, y en esta primera fase va pasando paulatinamente al estado sólido, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo el llenado mediante una bomba del hormigón, lo vemos bien en estado fluido, después el proceso de terminación de ese hormigón, y después, bueno, vemos cuando ya se ha terminado y empieza, ahí en este caso se está haciendo la protección del hormigón principalmente por el tema de la humedad, después lo veremos más adelante, esta que dura aproximadamente entre 4 o 6 horas, y está relacionado con el contenido del aluminato tricálcico, que es el primero que empieza a tener reacción más rápida. Después el otro proceso es cuando, después que terminó el proceso de fragüe, comienza a obtenerse más resistencia al hormigón. Esta resistencia crece más rápidamente a medida que se empieza a agotar el agua, y toda el agua comienza a combinarse con el cemento. El agua que no está combinada químicamente se evapora, dando lugar también a la contracción, que es un tema que tenemos que cuidar. Por eso en los primeros días es importante mantener la humedad de las estructuras que nosotros hemos hormigonado, para que no se produzcan contracción. Y la resistencia al hormigón, en los ensayos generalmente se hace, la resistencia se obtiene a valores recién a los 28 días. Es decir, que si nosotros usamos un H21, generalmente ese H21 o esa resistencia para que cumpla el H21 se va a dar a los 28 días. Casi todos los ensayos que se hacen de las probetas en una planta de hormigón, bueno, se hacen a los 28 días. Bueno, con respecto a la resistencia del hormigón, tenemos que la resistencia final del hormigón influye en una serie de factores. Por un lado la edad, por otro lado la relación agua-cemento, la forma de curado, la calidad de sus componentes y la temperatura a la que se ha producido el fraguado. Con respecto al tema de la edad, ustedes vieron que ahí les puse un gráfico. A los 28 días el hormigón para un cemento normal alcanza la resistencia de diseño. ¿Qué significa resistencia de diseño? Si nosotros usamos H21 y compramos un hormigón a una planta de hormigón, elegimos H21, quiere decir que la planta nos tiene que garantizar que a los 28 días que colocamos el hormigón tiene una resistencia correspondiente al H21. Fíjense en que acá hay un gráfico que llega hasta los 112 días. Después de los 28 días el hormigón, su resistencia sigue creciendo, pero es muy poquito lo que va creciendo. Después tenemos, habíamos dicho, el otro factor que influye es el tema de la relación agua-cemento. Es muy importante en esto. Ustedes van a tener en este gráfico, en el eje X, la relación agua-cemento, que va desde 0,3 a 1, y en eje vertical la resistencia del hormigón. Suponemos que nosotros elegimos una relación agua-cemento de 0,5 para la primera curva que tenemos ahí. Vamos a tener que esa va a ser nuestra resistencia, un poquito por arriba de 20, de un H20. Si yo disminuyo la relación agua-cemento, utilizo una de 0,4, esta va a ser mayor nuestra resistencia. ¿Qué significa de 0,5? Significa que yo estoy poniendo 0,5 litros de agua por cada kilogramo de cemento. Con respecto al tema de la forma de curado, es
Esto es un tema muy importante porque tiene que ver con, tiene una gran importancia porque durante el periodo inicial de endurecimiento, los primeros 7 días, es importante que mantener la humedad en hormigón. Y entonces nosotros tenemos que tratar de utilizar todo tipo de mecanismo para tratar de mantener esa humedad del hormigón. Por eso es importante el curado en este proceso o mantener la humedad. Por otro lado, con respecto a la temperatura que tiene el proceso durante el fraguado inicial, tiene importancia a medida que si disminuye mucho la temperatura, el fraguado se hace más lento, siendo el límite inferior o con respecto al tema de las temperaturas que no debe ser inferior a 5 grados. Si es menor a 5 grados, nosotros también tenemos que buscar mecanismos de protección para que en el proceso del fraguado esa temperatura no disminuya a los 5 grados. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.